Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes 10 de abril de 2017. Aquí estamos en plena Semana Santa, en plena Semana de Turismo con mesa completa, un acontecimiento. Karina Novarese, buen día. Buen día, ¿cómo están? Daniel Superbiel, ¿cómo te va? Muy bien. Cristian Mirza, que vuelve después de un tiempo como invitado. ¿Cómo te va, Cristian? Buen día, un gusto, como siempre. Y Gabriel Mazarovich. Muy buenos días. El único titular de esta mesa, los demás en desbandada, ¿no? Tremendo, la falta de compromiso de Sartú, Costa y Baroni, realmente tremendo. Quedaste tremendo. aguantando el temporal. Sí. Tremendo. Pero qué suplente, pero qué suplente. No, los suplentes, yo estoy en la gloria. Es más, si quieren tomarse más rato de licencia, tómense. Ahora escucharon. Sí. Vamos con el primero de nuestros temas. Ya lo tratamos temprano, pero vale la pena discutirlo ahora. Varios sectores y dirigentes del Frente Amplio mostraron su malestar este fin de semana con la Cancillería por no haber condenado expresamente el bombardeo que Estados Unidos realizó contra Siria el jueves por la noche. El sector Casa Grande de la senadora Constanza Moreira y los diputados socialistas Roberto Chiazaro y Gonzalo Sibila entendieron que el Ministerio de Relaciones Exteriores debió pronunciarse respecto a la acción de Washington, ya que se realizó de forma unilateral y de espaldas a las Naciones Unidas. Todo esto viene a cuento porque el viernes la Cancillería emitió un comunicado condenando el ataque con armas químicas que ocurrió en la ciudad siria de Idlib el martes y que luego motivó el bombardeo de Estados Unidos. Pero la declaración no incluyó una mención expresa a la acción militar ejecutada por la administración Trump. Sin embargo, insistió a todas las partes involucradas a que deben retomar la discusión sobre el conflicto en ámbitos multilaterales. Otro dato importante, ese mismo día, hablando en el Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador uruguayo Elvio Rosselli se expresaba en términos similares a los del comunicado de la Cancillería, pero agregaba que Uruguay considera ilegítimo todo ataque que no se base en los principios del derecho internacional y en la Carta de las Naciones Unidas. Más temprano, cuando lo entrevistamos, el embajador Rosselli indicaba, eso fue un cuestionamiento clarísimo al ataque de Estados Unidos, no caben dudas. Bueno, los escucho, señores, señora, ¿quién empieza? Había dicho de empezar yo porque venía escuchando al embajador y ayer leyendo un poco todo el material y los antecedentes de este tema, yo había pensado exactamente lo mismo. Rosselli es la voz de Uruguay, es la Cancillería, o es Uruguay, como él explicó en la entrevista. Insistió mucho en eso, ¿no? Sí, y leyendo el comunicado, a uno le queda claro. Por supuesto no dice Estados Unidos directamente, pero me parece que todo esto, todo este malestar de algunos sectores o de algunos legisladores en particular, no tienen que ver específicamente con este tema, que lo podemos discutir en particular. Tienen que ver con la Cancillería en general, en cómo se ha venido manejando en los últimos años, en cómo ha sido el brazo del presidente Vázquez para decir lo que el presidente Vázquez a veces no puede decir para no tener un lío gigantesco en la interna de su partido. Y eso tiene que ver con tratados internacionales que no se hicieron o se están intentando hacer, tiene que ver con Venezuela, tiene que ver con todo lo que ha pasado últimamente en materia de relaciones internacionales, no específicamente con Siria. Porque de Siria podríamos discutir y cada uno de nosotros tendrá su punto de vista, por ejemplo, de que este ataque de Estados Unidos no sirvió para absolutamente nada, pero esto no es lo que está en discusión acá. Acá está en discusión qué dijo la Cancillería con respecto a... Y otro punro importante... ¿El gobierno en disputa, decís tú? Sí, totalmente. ¿O la política exterior en disputa? La política exterior está, de alguna manera, es un área del gobierno que se maneja bastante independientemente, pero que sin duda está dirigida por el presidente Vázquez. Esto no es ni Noboa que dice, decido qué voy a hacer. Lo último, habría que discutir en todo caso qué está pasando en Siria, qué se podría hacer. No veo esa discusión. Ni siquiera se sabe, y lo dijo también el embajador, quién tiró estas armas químicas, y sí sabemos que la han tirado todas las partes. Dejo para una segunda oportunidad eso. Gabriel. Bien, ¿Te pones yo el también sello? me interesaba... ¿Te pones el sello de este comentario Sí, de Karina? el Partido Comunista sacó un comunicado muy concreto cuestionando una acción que viola el derecho internacional, que pone en peligro la seguridad de la región y del mundo y que es una acción criminal contra el derecho internacional y que la hizo Estados Unidos. O sea, no es etérea, no la hizo cualquier otro país.
Yo entiendo al embajador Roussel, entiendo a la Cancillería. Ahora, no entiendo por qué podemos nombrar a todos los países del mundo salvo a uno. ¿Por qué nunca lo podemos nombrar? A Venezuela no lo nombramos durante días, ¿eh? Lo están nombrando permanentemente en todos los foros, en todos lados. Ahora, acá se puede nombrar a Rusia, se puede nombrar a Siria, se puede nombrar a todo el mundo. Ahora, ¿por qué decimos que es ilegítimo el uso de la fuerza como si ¿quién fue? ¿Marte el que usó la fuerza? ¿Quién fue el que bombardeó? ¿Quién fue? Leo la intervención del embajador Rosselli porque está el texto completo y lo vamos a publicar, por supuesto. Él empezó diciendo: creemos que hoy más que nunca lo primero es guardar la calma y continuar en nuestro trabajo, porque el conflicto sirio, pese a lo largo y complicado, debe mantenerse en el marco multilateral y precisamente este Consejo tiene una responsabilidad principal. Los principios fundamentales que guían la conducta del Uruguay en el plano internacional están profundamente arraigados en su naturaleza de país pequeño y sin una fuerza armada que amenace absolutamente a nadie. Por consiguiente, el no uso de la fuerza en las relaciones internacionales es un principio cardinal de la política exterior del Uruguay y solamente admitimos el uso de la fuerza en conformidad con los principios del derecho internacional y de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Todo otro uso de la fuerza es para el Uruguay ilegítimo. Yo lo entiendo. Yo entiendo eso. Entiendo además que el embajador Roussel fue bastante más lejos que lo que le dice la declaración de la Cancillería, que es mucho menos que eso. Ahora viste que lo que explicó que lo que dice él es lo que dice la Cancillería. Yo entiendo y me parece bien. Ahora, sigo sin entender, porque en la diplomacia todo tiene su razón de ser, ¿por qué no podemos decir quién fue? ¿Qué nos lo impide y qué hace mal que digamos las cosas? Yo creo además que está bueno debatir sobre Siria. Me parece que hay por ejemplo, esa declaración del embajador Roussel habla de las intervenciones de Afganistán, Irak, Hungría, Checoslovaquia, todo, nombra toda una cantidad de países, no nombra a Estados Unidos nada más, que fue el único que bombardeó, no bombardeó más nadie. Entonces me parece que debe haber una razón que no se explica. Y yo estoy de acuerdo en discutir toda la política exterior, no tengo ningún problema, y en discutir Siria. Ahora, yo respeto mucho al embajador Roussel, respeto mucho a Rodolfo Noboa también, pero me encantaría que explicitaran cuál es la razón por la cual no se puede nombrar. Yo creo que al contrario, que debe nombrarse e identificarse, porque agrego, es el tercer bombardeo que ordena Trump desde que asumió. El presidente Trump que dijo vengo a ganar guerras, y aumentó el presupuesto militar de Estados Unidos hasta el infinito, que ya era el más grande del mundo, como presidente ya ordenó bombardear Yemen, Irak y ahora Siria. Entonces, me parece que realmente es un tema que no entiendo por qué no lo podemos decir. Bueno, un poco para ensamblarme a lo que vienen planteando, vengo de una familia donde hay muchos diplomáticos, mi abuelo fue diplomático, mis tíos son diplomáticos, y entre las charlas de los domingos, las conversaciones, el lenguaje diplomático y las transacciones diplomáticas corren por carriles que no se ven en el papel y en las letras arriba del papel, ¿no? Son producto de negociaciones y de presiones y de lobbies y de transacciones, y yo te doy por acá, que por ahí no es lo que te gusta a vos, Gabriel, y por ahí no es lo que le gusta al grupo minoritario del Frente Amplio de diferentes sectores que están cuestionando a Rosselli. Yo creo que lo que planteó la Cancillería, lo que planteó Rosselli, la entrevista que acaba de hacer de Emiliano, me pareció sumamente justa y equilibrada con relación a ubicarse en el rol que puede llegar a tener un país pequeño como Uruguay en el contexto internacional donde estamos a punto de empezar la Tercera Guerra Mundial. O sea, creo que eso para mí obliga a repensar a Uruguay, sobre todo en la posición tan importante que tiene circunstancialmente en las Naciones Unidas, a tener una posición sumamente clara, justa y medida para saber dónde estamos parados, en qué contexto de este reacomodo mundial, Irán, Rusia, China, este lío en Siria, Uruguay queda parado, Venezuela. Entonces, me parece que lo que termina siendo Cancillería y el embajador Rosselli es simplemente defender los intereses del Uruguay en el contexto donde están marcados, en el contexto de lo que es la diplomacia. En ese sentido, más allá de que me guste o no me guste, que mencione o no mencione a Estados Unidos, ahora hubo un ataque unilateral y él cuestiona el ataque unilateral, lo único que falta es decir Estados Unidos. Eso es producto de negociaciones, es producto de que Uruguay
probablemente, imagino yo, en esa cuestión diplomática debe estar defendiendo su posición, andás a ver por qué situaciones. Queda claro que están condenando los ataques unilaterales. A mí lo que me preocupa, redondeando, es lo que se viene, ¿no? Lo que se viene y cómo vamos a estar parados para lo que se viene. Sí. Anoto la sorpresa que el ataque de Estados Unidos provocó en la comunidad internacional. El propio embajador Rosselli lo decía, ¿no? Esa sesión del Consejo de Seguridad del viernes transcurrió en medio del shock. Nadie esperaba una cosa así por los antecedentes de Trump en esta materia, por los planteos que había hecho históricamente. Que no se iba a meter con el Assad. Y porque además lo dispuso, no sé si ustedes lo tienen presente, mientras estaba manteniendo conversaciones en Estados Unidos, en su residencia de invierno, con el presidente chino, que es bastante aliado de Siria en todos estos asuntos, ¿no? Totalmente. Terminó las reuniones con su invitado, hizo una pausa, salió y ordenó que atacaran. Y después volvió y dio una conferencia de prensa. Mientras que las conversaciones con el líder chino continuaban, porque al día siguiente todavía tenían un nuevo capítulo, ¿no? Dos aspectos hay que analizar de esta noticia, digamos, lamentable noticia. El aspecto que tiene que ver con las disputas internas dentro del Frente Amplio. La política exterior es una de las arenas en materia de políticas públicas, tanto como seguridad ciudadana, como educación, que yo he reiterado, son dos de las arenas más sensibles y en donde hay más desacuerdos en la interna del Frente Amplio. La política exterior se ha constituido en los últimos tiempos también como un área de conflicto. El otro aspecto es el que tiene que ver con el impacto que ha tenido. Yo no estoy de acuerdo, Novarese, con que no sirvió para nada. Sí, claro que sirvió. El ataque. El ataque de Trump. Sí, te expresaste mal. Sí, claro que sí. Le sirvió a Estados Unidos, a Trump, para alinear... No le sirvió nada para nada positivo a Siria. Obvio, que nada positivo ni para la gente ni para nadie, pero sí para Estados Unidos, para los intereses nacionales que fundamentan la resolución. Explica además Trump que se fundó en intereses nacionales y la seguridad de Estados Unidos, ¿sí? En primer lugar, para hacer ese ataque, y obviamente también reforzó las posiciones del ISIS, de Daesh y de las organizaciones terroristas que allí actúan, que están en repliegue militarmente y políticamente. Entonces, sí, claro que sirvió justamente para el lado en donde yo creo que no hay que... Y para dejar de hablar de una cantidad de temas que no le convenían. Pero por supuesto. Ahora, volviendo al caso de la disputa interna, yo creo que la decisión, la resolución de la Cancillería es correcta. Pero yo creo que siempre falta algo, siempre falta dar un paso más audaz, diplomáticamente audaz, porque se puede asumir coraje y audacia diplomáticamente cuando el Uruguay puede y debe jugar un papel mucho más relevante cuando tiene apenas hasta diciembre un rol fundamental en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En otros aspectos nosotros esto lo hemos planteado al propio canciller, con quien tenemos una excelente relación, quiero reiterarlo y dejarlo fuera de dudas, sobre todo, por ejemplo, con la cuestión palestina. Yo creo que el Uruguay tiene un papel a jugar y que aún no se ha dimensionado. Y este es uno de los problemas, ¿no? En donde parece que quiero decir que esto es una barbaridad, pero... no me animo absoluta y totalmente. El comunicado de la Cancillería, quedó dicho ya al pasar, es menos directo que el mensaje del embajador Rosselli en el Consejo de Seguridad. Leo los 3 primeros párrafos del comunicado. Dicen: el gobierno de la República Oriental del Uruguay expresa su más firme condena al uso de armas químicas perpetrado en la ciudad de Idlib, en la República Árabe Siria, el cual ha tenido un trágico saldo de decenas de muertos y centenares de heridos. Uruguay reitera su rechazo al uso de la violencia por las partes del conflicto en Siria y repudia el uso de armas químicas, lo cual representa un acto de barbarie contrario a las normas del derecho internacional humanitario y lesivo de los derechos inalienables de la población civil. Hasta ahí va refiriéndose al ataque químico. Sí. Al mismo tiempo, agrega, Uruguay hace un llamado a todas las partes a evitar que se produzca una escalada en el conflicto,
recordando que para una solución duradera de la resolución del mismo se deben preservar los ámbitos acordados de negociación política. Esto sería lo que aludiría al ataque de Estados Unidos contra la base aérea de Siria. No, decía que esto último es fundamental, porque yo recuerdo estar en esta mesa, creo que Gabriel también estaba, en el 2014, cuando se produjo, hubo varios ataques, pero uno de los grandes ataques con armas químicas, que finalmente sí se confirmó que había sido por parte de Al-Assad, y en ese momento todos estábamos ahí erráticamente, bueno, los que recuerdo, era que, a ver, Obama tiene que tomar decisiones. ¿Se acuerdan que hubo mucha tensión, que se estuvo a punto de tomar una decisión de ataque, finalmente no? Y ese era otro contexto político totalmente diferente. En Siria, recuerden que el Estado Islámico todavía no estaba en el panorama. Si uno mira el mapa de Siria de ese momento y de ahora, de las zonas... Estás hablando de 2013. Creo que fue 2014, si no me equivoco. Y en ese momento Trump discrepó con la posibilidad de que Obama atacara, ¿no? Pero ¿se acuerdan que fue muy debatido dentro del gobierno? La propia embajadora de la ONU, Samantha Power, no estaba al principio de acuerdo con Obama. Y nosotros decíamos, ¿cómo se puede permitir a nivel internacional la ONU, la OTAN, que esta, no sé, especie de genocidio se esté realizando? Ahora si vemos de vuelta Siria, claro, cambió todo, de vuelta. Y no solamente los intereses petroleros y todo lo demás, sino que ahora parecería que ya no queda ningún bueno en todo esto, entre comillas estoy hablando, ¿no? Entonces es como una solución imposible, porque para bien o para mal siempre le vamos a dar un palo a Estados Unidos, porque atacó o porque no atacó, porque hizo algo o porque no hizo algo. Yo estoy un poquito de acuerdo con Daniel en que Uruguay tiene que ser un poco cauteloso. Tiene que ser un poco cauteloso. Y eso no significa estar en absoluto de acuerdo con esto de Trump, que sí, que me parece, como vos decías, que salió de un segundo para el otro. Esto no viene algo razonado ni planeado. Dijo así, mencionó la palabra bebés, salió en cámaras y le pareció que era una ganancia. Ayer o anteayer leí una nota en el Washington Post que decía, ¿otra vez vamos a hacer lo mismo los medios? ¿Otra vez nos vamos a poner atrás de un presidente que decide atacar solamente porque parece que es lo correcto? Bueno, también habría que analizar eso desde ese punto de vista. Sí, y con respecto a ese tema que planteás, yo me acuerdo que el año pasado me tocó estar 3 meses en Estados Unidos y después, bueno, seguir la campaña y después ver lo que se decía. Y tiene que ver con Obama, ¿no? Una de las críticas que se le hizo a Obama fue que dejó crecer todo este lío en Medio Oriente por no participar directamente militarmente, ¿no? Una de las grandes críticas. Obama, en un posicionamiento más de respeto, de buscar la paz, de buscarse el diálogo, dejó crecer a Putin, dejó crecer a Assad, dejó crecer a ISIS. Se escuchaba eso, ¿no? Y ahí vienen las contradicciones, ¿no? que vos estás planteando, ¿no? O sea, ¿dónde pararse ante una solución posible? Y después, nuevamente, y eso lo ata con Obama y con América Latina, ¿no? América Latina dejó solo a Obama. O sea, todos los gobiernos progresistas latinoamericanos lo dejaron muy solo y creo que fue un error, precisamente por esa cuestión de odio al imperialismo yanqui, que a veces hace, a mi juicio, perder contexto de dónde estamos pasando y en qué eje está Uruguay, nos guste o no nos guste. Y yo creo que ahí hay que ser mucho más astuto y dejar de lado ese visceral antiimperialismo de odio a Estados Unidos. Creo que no nos conviene, creo que acá hay que pensar más en Uruguay que en los odios que vienen de vaya uno a saber dónde. Y creo que en este sentido, la declaración de Rosselli del gobierno uruguayo es justa, o es medida, es de acuerdo a lo que somos en el contexto internacional. Dice uno de nuestros oyentes, varios han opinado, Juan dice, Uruguay no nombra a Estados Unidos por miedo a que se le corten negocios con esa nación. ¿Sí? Seguramente es así. Yo dos o tres cositas, ¿no? Primero sobre Siria, en particular. En la guerra de Siria van, según algunas fuentes, está muy confuso todavía porque la ONU dejó de contar los muertos en el 2014, vaya a saberse por qué. Se ve que no le dan las computadoras que tiene la ONU y los satélites para contar los muertos en Siria, pero todo el mundo estima que andan alrededor de 400.000 muertos, 10 millones de desplazados. El 2% de eso ha sido por ataques químicos, el 40% de esos muertos son por bombardeos terrestres y aéreos, del ISIS y del gobierno y de todas las potencias que están bombardeando allí. Este ataque de Trump fue una base aérea que se usaba para atacar a ISIS en la zona de Palmira. La consecuencia práctica del ataque de Trump fue que ISIS, que estaba contra las cuerdas en Palmira, pasó a la ofensiva y está arrasando al ejército sirio.
Entonces, en términos militares Ojo, Gabriel, concretos... que esa base aérea sigue funcionando. Salieron Sí, aviones sí. ayer. Está Así bien, que no pero, sirvió para, está como bien, dije, pero nada. le dieron a una base que atacaba a ISIS. Esa es la verdad concreta, pues, si hablemos de la verdad, o sea, no fue a cualquier base, le pegaron a una base que atacaba a ISIS. También es cierto que aparentemente el Ataca gobierno lo que- sirio lo que quiera. alguna información tenía de que el ataque podía ocurrir y tomó sus precauciones. Todo bien, Por pero eso yo la digo, destrucción no fue las total. razones escondidas de Trump, que no son reflexivas, yo no sé hasta dónde no son reflexivas, ¿por qué le pega a la base que ataca a ISIS? A mí me encantaría que el amigo Trump, que es tan prolífico en Twitter, explicara alguna vez en Twitter por qué es amigo de ISIS en Siria. Porque, No, pero la Es que es tan complejo todo. La que- pregunta No, está pero no buena. está complejo. La pregunta O sea, está buena porque en hay varias Estados Unidos, preguntas. en Hay Siria. varias preguntas arriba de la mesa. ¿Por qué se distancia de esta forma con Rusia? Estados Cuando Unidos, venía propiciando un proceso de Porque acercamiento. necesitaba internamente un golpe de efecto. Estados Unidos, claro, es un- Estados Unidos Venía en sin Siria. pegar Es una una. mise en scène, A es ver, una mise yo en lo scène, todo. dijimos en la misma conversación con Karina 2013 y 2014. Obama y Trump en Siria son aliados de Al Qaeda y de ISIS. En ese momento ISIS no estaba Bueno, en de el Al Qaeda, panorama. de Al Nusra, de Al Qaeda que después lo combatía por todo el Pero en resto ese del momento mundo. escuchábamos voces críticas todo el tiempo Pero contra Obama diciendo en cómo Siria no eran aliados. ataca. Estados Unidos, yo digo más allá de los presidentes, Estados Unidos como país, porque Daniel viene a decir por qué mantengo el antiimperialismo. Bueno, Estados Unidos en Siria es aliado, armó a ISIS y armó a Al Qaeda, al Nusra. Los armó y los financió y les dio armas. Entonces, yo lo que digo es, Bashar al-Assad no es de mi simpatía, lo más mínimo. Hay dos partidos comunistas en Siria, uno de ellos lo está combatiendo con las armas en la mano hace años y siendo masacrado por Bashar al-Assad. Yo dije, en Siria yo soy kurdo, ¿no? Que son los únicos que tienen razón y que les pegan los yanquis, los turcos, los sirios, los rusos y todo lo que se cruza por el camino a los pobres kurdos. Y están peleando solitos con su alma contra lo demás. Y son los que dijeron, ¿no? Salieron a decir, este bombardeo de Trump lo que ha hecho es favorecer a ISIS y Al Qaeda. Entonces yo termino con una cuestión. Yo entiendo la mesura, vuelvo a decir, me parece que la intervención de Russell en la ONU... Rosselli. Rosselli, De no sé por Rosselli. qué le decís Rosell. Rosselli. Te bautizaste. Y te está escuchando porque mira que se quedó enganchado. Rosselli en la ONU es mejor que la declaración de la Cancillería, sin ningún lugar a duda, fue más allá, es mejor. Pero a mí, yo entiendo de verdad que Uruguay tiene autoridad y posibilidad, sin romper nada, de decir, porque acá, yo vuelvo a decir, no fue la Guerra de las Galaxias lo que bombardeó Qué buena Siria, película. fue Estados Unidos. Faltan hablar otras voces. O mejor dicho, faltan las segundas intervenciones de... Sí, rápidamente, lo acontecido es lamentablemente una mise en scène, como se dice en francés, una puesta en escena. De locos, pero que tiene racionalidad atrás, y que toma a la gente como carne de cañón, como víctimas que, bueno, son inevitables en el concierto internacional, en el juego del tablero de ajedrez. Obviamente, en segundo lugar, Estados Unidos hace años que ha definido una estrategia para toda la región, no solamente para Siria, y es la de configurar, la de armar ahí un airbag. Un airbag significa una defensa hacia dónde, no tanto hacia Rusia, sino hacia China. Es la zona en donde debe soportar los embates, no solamente simbólicos de China, sino los efectivos. Y bueno, lamentablemente hay que constituir archipiélago de pequeñas naciones absolutamente manejables, mucho más manejables que hace 20, 30 años, y eso fue lo que pasó en todo el Medio Oriente, y es lo que está pasando en todo el Medio Oriente. ¿Por qué es así? En Bueno, tercer lugar, voy a la política exterior del Uruguay, reitero, es mesurada, pero le falta 1 milímetro para ser un poco más audaz y tener un papel más preponderante en el Consejo de Seguridad de la ONU. Las medidas sancionatorias que eventualmente pudiera tomar Estados Unidos contra Uruguay son absurdas, serían absurdas.
y además serían muy mal vistas. De manera que... Cosa que no lo ha frenado en absoluto a Trump para tomar decisiones. No, claro. Lamentablemente. El raciocinio no es una de sus no características. Bueno, claro, pero entonces, si es así, tenemos que manejar cómo generamos política diplomática y política exterior con un loco enfrente, ¿no? Pero de todas maneras me parece que el Uruguay tiene todavía un margen en donde se puede jugar un poco más sin arriesgar demasiado. Reitero, se puede jugar un poco más sin arriesgar mucho. No, probablemente sea como usted dice. En estos momentos hay un portaaviones americano desembarcando ahí en los mares cerca de Corea del Sur, ¿no? Entonces, en un momento en donde el mundo se está reacomodando, creo, y me parece sensato por parte de la diplomacia uruguaya y de la Cancillería nuestra y del embajador Rosselli, esta posición. Lo que se puede ser un poquito más arriesgado, sí. Arriesgado por la paz. No, por la paz, pero estamos todos de acuerdo en la paz. Pero lo que quiero decir es, Uruguay puede y debería jugar un papel mucho más trascendente activamente, proactivamente, y no lo está haciendo. Usted solamente pónganse un minuto en la posibilidad que los grupos más radicales y que tienen muchísima prensa del Uruguay, del Frente Amplio y del PIT-CNT, por ejemplo, el que fue ahora a Venezuela, que esa sea la política exterior uruguaya o el discurso de la Cancillería uruguaya. Pero a mí no sería el más mínimo peligro eso, Daniel. Sería un desastre. A mí sería un desastre. No hay el más mínimo peligro. El problema es tratar de que sea un poco más digna. Pero por eso te digo, pero tampoco sería muy digno que sea esa voz, ese peligro que pasa. Mirá que, Daniel, yo no voy por ahí. Lo que quiero decir, pero yo no estoy sugiriendo para nada asumir las posturas que pudiera tener A o B o C. Bueno, pero es de ahí donde vienen las mayores críticas a todo lo que hace la Cancillería. Sí, bueno, pero luego la postura... Igual hubo críticas fuertísimas, porque no se tomó hubo una declaración rápida luego de Venezuela, que terminó diluyéndose en una que si uno lo mira a la distancia, vos decís, bueno, a ver, también hay que tomarse un tiempo para analizar ciertos hechos, sobre todo cuando son confusos. Mensajes de los oyentes, una cantidad, elijo 2. Lo que preocupa es que los países europeos, que podrían poner un poco de luz al problema, hacen todo lo contrario. Y esta es una alusión a las posturas de Francia, Alemania, el Reino Unido, Turquía, ¿no? Los de la OTAN, que más bien saludaron la acción de Estados Unidos, ¿no? Y después, atenti, Gabriel, ¿con qué autoridad moral el Partido Comunista y sus representantes pueden condenar guerras, invasiones, intervenciones en otros países? Lo hizo una y mil veces la Unión Soviética en países de su entorno, ejemplo, Hungría, Checoslovaquia, en los llamados satélites. ¿Quién gobernaba la Unión Soviética en aquel momento? La gobernaba el Partido Comunista de la Unión Soviética, y yo creo que en una lectura histórica estuvo mal. Lo que me llama la atención, que en la declaración del embajador se nombran esas invasiones, con nombre y apellido, Hungría, Checoslovaquia, todo, pero no podemos nombrar a Estados Unidos hoy en el 2014, muy raro. Ojo, la intervención del embajador menciona otras invasiones también. Sí, está bien, pero nombra todas, nombra como 10 países, Afganistán, Irak, por todo. Eso, Afganistán y Irak son de Estados Unidos. Sí, por eso está bien, pero nombramos todos los países, salvo el que bombardeó. Es una cosa muy rara. No, menciona países invadidos, países atacados. Por eso digo, qué extraña, me encantaría una explicación diplomática de por qué referirse a Afganistán, Hungría, Checoslovaquia, cuando el que bombardeó fue Trump, Siria. ¿No? Sí, es muy raro, seguramente la posición del embajador de Uruguay en ese grupete debe ser muy complicada de sostener, muy complicada. Acaba de hablar de, no le dijo poder de veto, le dijo el privilegio del veto. Sí, pero el privilegio del veto es cuestionado a Rusia y a China por no dejar usar más contra Siria, no a Estados Unidos, que lo ha usado sistemáticamente. Te hablo de Uruguay en ese grupete, yo vuelvo a decir, regalo negociar ahí. Pero mirá, Emiliano, solo una cosa, porque tengo 47 mensajes. Pero a este le contestaste. Quiero volver a decir. La mejor defensa es un buen ataque. No. Quiero volver a. No, dije que a mí mirado en términos históricos me pareció mal, y el Partido Comunista Uruguay además ha defendido la autodeterminación con su sangre en la dictadura, ¿no? Pero yo quiero terminar con una cosa. No sea malo que nunca se tiró en contra de todo esto que está diciendo. Yo lo que quiero decir con claridad es una cosa. Yo respeto mucho a Rodolfo Noboa y respeto mucho al embajador uruguayo. Y no creo que esté mal lo que hicieron. Yo cuestiono lo que les falta. Y que en todo caso expliquen sinceramente qué es lo que falta. Porque hay lagunas que son inexplicables. Ya volvemos a la mesa.